Buenas tardes, soy Santiago Castán, soy el director general de la planta de BF Medital del grupo Baxter. Estamos en Sabiñánigo, en Huesca. Somos un laboratorio farmacéutico, hacemos medicamentos, soluciones intravenosas contenidas en un envase libre de PVC, que es la clave innovadora desde el comienzo de la empresa. Pertenecemos al grupo Baxter desde el año 97. Baxter es una empresa con 80 años de experiencia, que opera en el ámbito de la salud, siempre en terapias críticas, por ejemplo, pues, en el tratamiento de la hemofilia, tratamiento de enfermedades renales, vacunas, una diversidad tremenda, más de 6 millones de personas utilizan nuestros dispositivos o nuestros medicamentos cada día. Bueno, BF Medital desde su origen tuvo una vocación exportadora. Desde prácticamente el inicio hasta ahora hemos exportado más del 75% de nuestra producción, ahora es el 80%, y bueno, empezamos con 4 líneas de envasado en el 93, posteriormente fuimos aumentando la capacidad de producción hasta las 6, 8, 10 líneas, y la última inversión, una inversión muy significativa de unos 17 millones de euros, pues invertimos en las últimas 4 líneas de envasado, que nos proporcionan la capacidad actual de 14 líneas de envasado con más de 140 millones de unidades de nuestro producto. Y bueno, el último proyecto significativo, después de este crecimiento, en el 2009 hicimos una completa automatización de todas las tareas que hacíamos manualmente, y bueno, fuimos pioneros dentro de la compañía en Europa, en ofrecer soluciones completamente automatizadas para nuestro producto. Bueno, es una satisfacción, es el ver que dentro de lo que significa operar con un determinado modelo, el FQM, bueno, pues es superar un listón que nosotros no teníamos mucha experiencia, no hemos hecho demasiadas cosas especiales, pero sí el modelo, los evaluadores determinaron ya el año pasado que estábamos por encima del nivel 400, y es pues una satisfacción, es un reconocimiento para todo el equipo que está detrás de los logros que hemos conseguido en todos estos años. Bueno, fuimos finalistas también el año pasado, no ganamos, Simply lo hizo mejor, y nosotros decidimos continuar nuestro camino de mejora continua, que es un camino que no tiene final. Nosotros establecimos para la organización que en algún momento deberíamos de presentarnos al premio español y por qué no al europeo. Entonces, en ese camino, esa ruta marcada, pues el primer paso a dar es el premio a la excelencia en nuestra región, Aragón, donde trabajamos. Entonces, es un modelo, el FQM, en el que creemos, nos ayuda en el día a día la gestión, tenemos un equipo de dirección que poco a poco va creyendo cada vez más, y nuestro reto es que el modelo se incorpore al ADN de todos nuestros empleados, lo digo de verdad. Difícil pregunta en estos momentos, con tantas charlas tan interesantes que hemos tenido. Bueno, lo que no somos ni mejores ni peores que los europeos. Yo trabajo con colegas desde Irlanda hasta Polonia, y en las reuniones ni somos más ni somos menos. Al contrario, en Europa tenemos una imagen de personas que hacen que las cosas sucedan, tenemos la seriedad de los alemanes, y tenemos la imaginación y la innovación de los italianos. En ese sentido, desde luego no hay que salir ahí fuera pensando que por ser españoles, ya por ser aragoneses. Yo creo que eso es en primer lugar. Después, optimismo, buscar la diferencia, hay que conocer otros mercados, otros países, y muchas veces no hay que inventar demasiadas cosas, lo que hay que hacer es mejorar o copiar mejorando ideas que están funcionando en otros lados. Entonces, abramos nuestra mente, abramos a nuevos países, nuevos mercados, conozcamos un poco lo que se hace por ahí fuera para lanzar esos productos aquí, o para innovar y lanzarlos de una manera
más internacional. Optimismo y según qué consejos no escucharlos, ¿no? Y centrarte en tu idea y llevarla adelante con rigurosidad, con esfuerzo, con profesionalidad y siempre con optimismo. Como empresa lo que queremos es continuar nuestro camino hacia la excelencia. La continua mejora, como decía, es un camino que no se acaba nunca. Tenemos un equipo de dirección comprometido, tenemos un equipo en general comprometido, dedicado, con experiencia. Tenemos que, para competir hoy en día, tenemos que incorporar a nuestros valores, a nuestra cultura, el hacer el trabajo bien y a la primera. En que hacer nuestro trabajo es hacer nuestro trabajo y mejorar el trabajo, el esfuerzo. Y bueno, pues ese trabajo sin grandes presentaciones, sin grandes declaraciones de intenciones, sino empezando por los líderes de la empresa, dando ejemplo, yendo donde ocurren las cosas, no manejando las cosas desde los despachos, sino desde a pie de máquina, a pie de obra, a pie de fábrica. Y bueno, pues estamos ilusionados porque la mejora continua, la excelencia, se incorpore en la manera de pensar de todos y cada uno de los trabajadores. Eso es un proyecto en el que estamos ahora mismo centrados. Y otro proyecto que tenemos es ayudar a que de esta comunidad salga al menos, y para empezar todas las semanas, un tren cargado con mercancías desde Zaragoza hacia el corazón de Europa, sea Bélgica, sea Alemania, y vuelva, y que abramos la exportación por ferrocarril desde Aragón hacia el corazón de Europa. No, simplemente un agradecimiento al IAF, al Gobierno de Aragón, que invierte un dinero en este tipo de eventos, este tipo de organizaciones, en difundir la calidad, difundir la excelencia. Yo creo que son valores que cada vez los necesitaremos más para competir.